Este señor llegó a controlar el 90% del petróleo de Estados Unidos. El 90% de un país entero. Y cuando el gobierno reunió todas sus fuerzas, lo llevó al Supremo. Y consiguió por fin partirle el imperio en pedazos. Se hizo más rico todavía, con la sentencia en contra. 8 jugadas, de la más pequeña a la más bestia. Ninguna es del todo ilegal hoy, y un par las sigues sufriendo tú cada mes sin saberlo. Y todo empieza con un crío de 16 años, un cuaderno rojo y el peor padre del siglo. Vamos, jugada número 8, el cuaderno. Para entender de dónde sale todo esto hay que hablar de su padre, porque el padre es el molde, William Rockefeller, conocido en la zona como Bill el Diablo. Y cuando tus propios vecinos del siglo XIX te apodan así, algo estás haciendo. Se ganaba la vida recorriendo pueblos y vendiendo agua coloreada como medicina milagrosa a gente desesperada. Y en casa aplicaba el mismo espíritu porque presumía, con estas palabras más o menos, de engañar a sus hijos cada vez que podía para espabilarlos. Hay una escena que se cuenta siempre. Bill sube al pequeño John a una silla alta, abre los brazos y le dice: «Salta que yo te cojo». El crío salta, el padre se aparta. Y desde el suelo, el niño recibe la lección completa. No te fíes de nadie, ni siquiera de mí. Cuando John tenía 16 años, este señor desapareció del mapa. Se cambió de nombre, se casó con otra mujer sin divorciarse de la primera y dejó a la familia sin un céntimo. Así que el chaval se hizo cargo de la casa y se agarró a lo único del mundo que no le había mentido nunca, que eran los números. Su primer empleo fue de ayudante de contable por 50 centavos al día y ahí nació la manía que ya no soltó jamás en 80 años. Apuntar cada centavo que entraba y cada centavo que salía en un cuadernito rojo de cuentas, al que trataba con más cariño que a la mayoría de las personas. Cada uno, tú sabes, el sueldo, el tranvía, la limosna del domingo. Todo parece el consejo de un vídeo de finanzas personales y por eso va en el puesto 8. Pero fíjate en la diferencia, él no apuntaba para ahorrar. Apuntaba para saber cuánto costaba exactamente cada cosa del mundo. Y el que sabe lo que cuesta, todo ve inmediatamente dónde sobra dinero en el negocio de cualquier otro. Apunta esa frase, que este vídeo entero es esa frase. Jugada número 7, la subasta. Con 20 años, John había ahorrado $800 a base de no gastar en nada. Y para montar su primer negocio le faltaba dinero. Así que hizo la cosa que probablemente más le costó en la vida, que fue ir a pedírselo a su padre. Y Bill, el diablo, se lo prestó. ¿Cómo no? Con un 10% de interés y avisando de que podía reclamarlo entero cuando le diera la gana. A su propio hijo, sí, para mantenerlo alerta, decía. El negocio era de grano y provisiones, con un socio mayor que él, Maurice Clark. Y ahí seguirían si en 1859 no hubiera reventado el petróleo en Pensilvania, convirtiendo Cleveland, su ciudad, en la capital mundial del refinado. John quiso meterse hasta el cuello. Clark, que le tenía pánico a las deudas, quiso frenar, y tras años tirando cada uno para un lado, en 1865 decidieron resolverlo a la americana. La refinería entera para el que más pujara en una subasta privada entre los dos, ahí mismo en el despacho. Empiezan en $2.000, suben a 5.000, a 10.000, Clark llega a 50.000, que era una fortuna seria. Y mira a aquel contable de 25 años esperando verle tragar saliva. Y el contable dice 72.500. Clark levantó las manos y le dejó el negocio, porque acababa de entender una cosa que el resto del país tardaría 20 años en aprender. Aquel chaval no estaba pujando con dinero, estaba pujando con toda su vida y contra eso no se puja. Rockefeller diría después que ese día decidió su carrera. Lo que todavía no sabía nadie es lo que pensaba hacer con una refinería. Jugada número 6. Vender la basura. En aquella época, refinar petróleo era un desperdicio espectacular, porque lo único que quería todo el mundo era el queroseno. Y el resto del barril, la gasolina, la nafta, el alquitrán, al río. Cleveland tenía un río con manchas flotantes de todo lo que las refinerías tiraban. Y de hecho aquel río acabaría años más tarde ardiendo él solo, que es la clase de detalle que te dice cómo estaba el tema. Rockefeller miraba aquel río y no veía contaminación. Veía dinero flotando río abajo. Su lema interno era simple: si no lo podemos quemar, lo vendemos. Contrató a un químico, empezaron a convertir los restos en lubricantes y en parafina. Y de ahí tiró hacia atrás en la cadena con la lógica del cuaderno. Cada intermediario es un señor que cobra, así que fuera intermediarios. ¿Los barriles los compras? No, compras bosques y haces tus barriles. La madera hay que secarla, compras los hornos. ¿El transporte? Ya llegaremos al transporte, porque el transporte es la jugada grande.
Con 30 años tenía la refinería más grande de Cleveland, que era como decir la más grande del mundo. Y ahí es donde cualquiera se habría comprado una casa enorme y unos caballos. Él salió a la calle, miró el horizonte lleno de chimeneas de la competencia y no vio competidores. Vio desorden, piezas sueltas de una máquina que todavía no existía y que en su cabeza ya tenía dueño. Jugada número 5, el descuento secreto. En 1870 funda la Standard Oil y hace algo rarísimo para un petrolero. Deja de mirar los pozos y se pone a mirar los trenes, porque las compañías de ferrocarril estaban en plena guerra de precios, entre ellas desangrándose por cada cliente. Y Rockefeller olió la sangre como nadie. Se plantó en sus despachos con una oferta que ningún otro refinador del país podía igualar. 60 vagones de petróleo al día, garantizados, lloviera, nevara o se hundiera el mercado. Para un ferrocarril en guerra, eso era oxígeno puro. Ingresos fijos, planificables, para siempre. Y a cambio pedía una cosita, un descuento secreto sobre la tarifa oficial. Uno que sus competidores no tenían ni sabían que existía. Mientras los demás refinadores pagaban la tarifa completa, él movía cada barril más barato. Así que podía vender más barato, así que vendía más, así que tenía más vagones. Así que negociaba descuentos mayores. La bola de nieve perfecta. Y esto, tú sabes, existe hoy con nombre respetable. Se llama descuento por volumen. Lo aplica a tu supermercado y tu compañía de móvil. Y es la razón de que el pequeño del barrio no pueda competir. Lo que viene ahora, en cambio, ya no existe. Porque lo que viene ahora lo tuvieron que prohibir. Jugada número 4, el drawback. Y esta es la que hay que leer 2 veces. El acuerdo con los ferrocarriles tenía más cláusulas aparte del descuento, firmadas a través de una sociedad pantalla montada para esto. Y la primera ya era seria. Los ferrocarriles le pasaban informes de sus competidores. ¿Qué enviaban? ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Y a qué precio? Su proveedor de transporte era, al mismo tiempo, su agencia de espionaje. Pero la cláusula grande era la otra. Por cada barril que un competidor enviaba por esos ferrocarriles, la compañía de trenes cogía una parte de lo que ese competidor había pagado por el transporte y se la entregaba a Rockefeller. Léelo otra vez, con calma. Tú trabajas, tú refinas, tú pagas tu transporte y una parte de tu dinero termina en el bolsillo del señor contra el que estás compitiendo. Cuanto más producías, más le pagabas. Tu propio esfuerzo era su ingreso. Con eso montado, las visitas a su despacho eran cortas. Te enseñaba los números, te dejaba calcular cuánto ibas a durar. Y te daba a elegir. Me vendes ahora a precio razonable o te compro los restos en la quiebra. Entre febrero y marzo de 1872, 22 de las 26 refinerías de Cleveland le vendieron. 22 de 26 en unas semanas. Cuando el acuerdo se filtró, el escándalo fue tan grande que quemaron muñecos con su cara por los campos de petróleo. Y el Estado anuló la sociedad pantalla en meses. La gente lo celebró como una victoria. Llegaban tarde, no. Para cuando anularon el papel, Cleveland entera ya era suya. Jugada número 3, sin barriles. Jugada número 3, cortarles el aire. Con Cleveland en el bolsillo, desplegó el mapa del país como un general. Y aquí escribió el manual que luego copiaría todo monopolio de la historia. Si un rival de otro estado no quiere venderte, no le compitas. Déjalo sin suministros. Compró las fábricas de barriles de roble blanco. Compró los almacenes. Compró hasta las plantas del ácido que hacía falta para refinar. Y de repente, refinadores perfectamente capaces descubrían que podían producir queroseno, pero no tenían ni dónde meterlo, ni con qué tratarlo, ni dónde guardarlo. Todo lo que rodeaba su negocio tenía el mismo dueño, y el dueño no vendía. A los independientes de Pensilvania les quedó una última salida heroica: construir un oleoducto de más de 170 kilómetros hasta la costa, para sacar el crudo sin tocar ni un solo tren de Rockefeller. Una obra enorme pensada literalmente para escapar de un solo hombre. Si te parece increíble tener que construir 170 kilómetros de tubería para huir de un señor con cuaderno, deja el like y sigue. Porque no les funcionó. Rockefeller compró franjas de terreno cruzadas en la ruta para frenarles a base de pleitos. Hubo sabotajes y permisos que se caían misteriosamente. Y para cuando el oleoducto por fin funcionó, las empresas que lo habían pagado estaban exhaustas y arruinadas. ¿Y sabes quién compró el oleoducto por 4 duros? Exacto, el señor del que huía el oleoducto. En 1879 controlaba el 90% del refinado americano. Y con el 90% llega un problema nuevo, uno que el cuaderno no resuelve: ser ilegal. Jugada número 2, la empresa fantasma. El problema era este: la ley de la época prohibía que una empresa de un estado tuviera acciones de una empresa de otro estado.
y su imperio eran decenas de sociedades repartidas por todo el país, sujetas con apretones de manos y confianza, que para un hombre educado por Bill el Diablo era una forma de vivir francamente incómoda. Sus abogados inventaron la solución en 1882 y era algo que no existía en el derecho. Meter las acciones de 40 empresas en manos de 9 administradores sin que ninguna empresa poseyera a ninguna otra. Piensa en lo que acababa de pasar porque es la jugada más moderna de las 8. El hombre que apuntaba cada centavo en un cuaderno acababa de inventar una empresa que no aparecía en ningún papel. El contable perfecto, dueño de algo incontable. Y mientras tanto el cuaderno seguía funcionando a escala planetaria. Llegó a ordenar que las latas de queroseno se sellaran con 39 gotas de soldadura, porque con 40 se desperdiciaba y con 38 goteaban. Una gota, multiplicada por millones de latas. En Asia regalaba lámparas, millones de lámparas gratis, porque el que acepta la lámpara compra el aceite toda la vida. Y aquí toca decir la otra mitad, porque es verdad. Bajó el queroseno de 30 centavos el galón a 8, y por primera vez en la historia los pobres pudieron permitirse estar despiertos después de ponerse el sol. Las dos cosas son el mismo hombre. Su fortuna rondaba ya el 1,5% de toda la economía del país, y mientras el imperio engordaba, el dueño se caía a pedazos. Una alopecia le dejó sin pelo, sin cejas y sin pestañas. Le montaron un juego de pelucas de largos distintos para simular que el pelo le crecía entre semana y cenaba galletas con leche porque los nervios le habían destrozado el estómago. El hombre más rico del mundo, con peluca de los martes cenando galletas. Guárdate la imagen, que ahora viene a por él una periodista. Neo 1. Perder el juicio. Y la jugada número 1, la más grande de todas, es la única que no planeó. Perder. Se llamaba Ida Tarbell, era periodista y no eligió el tema por casualidad. Su padre había sido un petrolero independiente de Pensilvania, de los que la Standard trituró. Ella había visto el proceso desde la mesa de la cocina. Se pasó años reconstruyendo el imperio pieza a pieza. Los contratos secretos, los descuentos, el drawback, los espías, hablando con extrabajadores y desenterrando papeles de sótanos de ferrocarril, y lo publicó todo en una serie que se convirtió en el libro más peligroso de América. Y en mitad de aquello salió a la luz lo que ningún abogado podía tapar, que el padre de John, Bill, el Diablo, seguía vivo en otro estado, con otro nombre y otra esposa. El hombre que iba a misa cada domingo era el hijo de un estafador bígamo en busca y captura. El país por fin tenía una cara para todo aquel dinero. Y un presidente con ganas, Teddy Roosevelt, tenía por fin su munición. El caso subió durante años hasta el Supremo. 15 de mayo de 1911. La Standard Oil es declarada monopolio ilegal y se ordena su destrucción. La trocean en 34 empresas separadas. Derrota total, ¿no? El país entero lo celebró así. Pues mira la jugada. A Rockefeller nadie le quitó las acciones. Su participación no se anuló, se repartió, siguió siendo dueño de su porcentaje en cada una de las 34 empresas nuevas. Y aquellas empresas, libres del apellido maldito y de las ataduras del trust, con el mundo entero pasándose del queroseno a la gasolina del automóvil, se dispararon en bolsa todas a la vez. Y mientras sus acciones subían, el viejo se dedicó a la última compra de su vida, que fue su propia imagen. Contrató a los primeros relaciones públicas de la historia y se pasó años paseando por la calle con los bolsillos llenos de monedas de 10 centavos relucientes, repartiéndoselas a los niños con una sonrisa de abuelo delante de las cámaras que hiciera falta. El hombre del drawback regalando calderilla brillante. Y funcionó, tú sabes, porque el abuelo de las monedas es la imagen que sobrevivió. 5 años después de perder el juicio, su fortuna tocó los $1.000 millones. El primer millonario confirmado de la historia en un país donde el sueldo medio era de 800 al año. Le rompieron el imperio, y los pedazos valieron más que el imperio entero. Esos pedazos hoy se llaman Exxon, Mobil y Chevron, que se dice pronto. Murió a los 97 años y de sus 2 metas confesas falló una, la de llegar a los 100. La otra era ganar $100.000. Se pasó por un margen de 10.000 veces. Y todo, absolutamente todo, sale de un crío al que su padre dejó caer de una silla para enseñarle a no fiarse de nadie. Bill, el Diablo, quería espabilarlo. Nunca sabremos si está orgulloso o sigue esperando que le devuelva el préstamo. Con intereses.